Informe de coyuntura económica del segundo trimestre de este año 2025, donde haremos, como siempre, un repaso a los datos macro de Canarias, y sobre todo también a los sectores, resaltando las materias que, digamos, más problemas pueden haber o que mejor puedan estar. Y luego pues haremos una pequeña transposición, ¿no?, al tiempo, presentando una proyección de, de evolución o de cómo va a ir, digamos, la situación en los próximos meses. Y como siempre, pues haremos luego una ronda de preguntas para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias, presidente. Tal y como se plantea en este informe de coyuntura, se retratan los meses correspondientes al segundo trimestre del 2025. A modo de spoiler, podemos decir que lo que se extrae desde el punto de vista de la media es una cierta estabilización en las tasas de crecimiento, tanto sectoriales de forma pormenorizada como generales. Veremos incluso determinados tipos de decisiones por organismos internacionales que el entorno, ya no solo canario, sino el nacional y el europeo, pues prácticamente plantean similares comportamientos, e incluso después aparece lo que es la economía norteamericana, que aparentemente nos queda muy lejana, pero que veremos que del 1 de agosto, que es parte de las previsiones que van a condicionar lo que vamos a plantear, pues sí que nos va a afectar por ese hipotético incremento artificial de la economía. Y digo incremento artificial de la economía porque en lugar de apostar por estructuras más competitivas, se ha intentado plantear pues cortapisas a justamente esas mejoras competitivas en otros lugares. Como siempre, empezamos por indicadores de demanda y precios, luego veremos mercado de trabajo y finalizaremos la presentación con una serie de aspectos que consideramos esenciales que condicionan las expectativas. En indicadores de demanda y precios, aquí hay, siempre lo repetimos, indicadores que están adelantados al ciclo, es decir, nos prevén qué es lo que pueda suceder en un futuro, indicadores coetáneos al ciclo, uno de ellos es la energía eléctrica disponible y otros de lo que ha sucedido. Bueno, la energía eléctrica disponible, si pudiéramos pintar una línea de tendencia, vemos que esta se ha ido estabilizando. Bien, este es el consumo de energía eléctrica por parte de los hogares y de las empresas. Entonces aparece pues esa cierta estabilización. Si nos vamos a los vehículos matriculados, estos están en línea tendencial incrementada. Tengamos en cuenta que aquí, aparte del mercado particular de vehículos, tenemos una notoriedad que incluso el número de matriculaciones en épocas de crisis suele estabilizarse, incluso crecer por el mercado del vehículo de alquiler, ¿vale? Destinado principalmente al ámbito del sector turístico. En este caso, pues bueno, pues hay un incremento, no aparece en la estadística a qué se dedica la matriculación de ese vehículo, pero por la experiencia que tenemos, muchas de las condiciones que plantea el dato procede de la renovación de flota por un lado, e incluso de la puesta en circulación de nuevos vehículos por el propio mercado turístico. Un indicador que afortunadamente aparece con síntomas positivos en este segundo trimestre es el consumo al mayor de cemento. Esto es un indicador adelantado al ciclo por excelencia. En este, pues bueno, pues hay cierta revitalización en el sector. Es un sector que siempre decimos que se le espera que aporte mucho más, no porque no quiera, sino porque no puede, bueno, porque no están los proyectos, y aporta, y es necesario que aporte más, sobre todo a corto plazo, porque es un sector, junto con el de servicios de mercado, que genera mucha actividad y mucho empleo en un rango temporal de tiempo bastante abreviado. Entonces, en este caso, está en aras de conseguir el mejor dato de la serie desde febrero, desde enero del 2020, que es la que hemos mantenido también para fotografiar lo que pasó en la pandemia y donde nos situamos en la actualidad. Eh, Justamente el consumo de cemento ya no solo va dedicado a lo que son la generación de infraestructura, sino también al otro gran mercado y otro gran problema que no solo le atañe a Canarias, es cierto, pero que en Canarias hay una dicotomía importante entre el incremento de la demanda y la oferta contenida, que es el ámbito de la vivienda. En este vemos que la corrección principal que se hace en la vivienda no es en número, hay ciertos repuntes,
se están haciendo esfuerzos por parte de las administraciones públicas, entendemos que insuficientes, habida cuenta de la problemática que plantea. Y esas circunstancias hacen que, bueno, pues esa corrección, como decíamos antes, se hace vía precios. Se hace vía precios en un mercado, lo conocimos hace escasos días, en la evolución del número de hipotecas, en un mercado en donde los costes financieros han disminuido y, por lo tanto, el acceso a una vivienda a través de un crédito cada día es mayoritario. Pero así todo, pues bueno, pues sigue habiendo un gap importante entre las ofertas necesitadas, entre la demanda detectada y la oferta que se suministra. Este es un claro ejemplo de lo que indicamos de estabilización de la circunstancia, es decir, el índice de comercio al por menor está íntimamente relacionado con el ámbito turístico. Es cierto que el mercado doméstico pues consume textil, consume vehículos, eso está totalmente contrastado, pero el que arrastra de forma diferente respecto a lo que sucede en el resto del territorio, aquí hago un pequeño paréntesis, el número índice del índice de comercio al por menor en Canarias es el mayor de todo el estado. Y está. Y está relacionado directamente con el ámbito del sector turístico. Bueno, pues aquí se ve que bueno, se ha estabilizado. Bien, incluso en las etapas de mayor inflación, pues logró plantear lo que es el incremento de gasto y luego se corregía y ahora se está estabilizado. Y algo que se ve reflejado en el comercio al por menor, que no solo la estadística te ofrece el índice, sino también el empleo. Y ahí vemos cómo el índice de ocupación en el ámbito del sector comercial se modera. Bien, no son alarmas gravemente detectadas, pero son alarmas sobre las que hay que prestar especial atención para que si hay que corregir determinados tipos de tendencias, pues que sepamos qué es lo que podría suceder a modo de escenario en lugar de, como se suele decir, aprender a nadar en medio de un naufragio. Es decir, normalmente se aprende a nadar antes. El gasto turístico, antes lo estábamos comentando, por fortuna nos dedicamos a los que nos dedicamos y mientras que lo pasamos muy mal en 2020, ahora lo estamos pasando pues relativamente muy bien. Es decir, hay un sector económico que arrastra al resto de la economía, de hecho, condiciona la balanza por cuenta corriente de España a través de las transferencias de los turistas. De hecho, en Europa se lidera crecimientos económicos en aquellas economías con mayor especialización productiva en el sector servicios de mercado. Por lo tanto, pues bueno, pues es importante tener en consideración que ya con una moderación de precios en el capítulo de hoteles, cafés y restaurantes del IPC, pues se ve cómo el gasto se sigue incorporándose, sigue incrementando, incluso con estancias medias algo más moderadas. No son no están gravemente recortadas, pero sí se han ido moderando. El otro gran vencedor de la contienda es la recaudación impositiva. Es decir, ahí los picos son naturales, pero si se dan cuenta, los picos de descenso que están relacionados con la liquidación trimestral de los impuestos, los picos de descenso cada vez quedan más altos. Es decir, esa es otra de las circunstancias que hay que tener en consideración para volver a recordar que tal vez una circunstancia de disminución de la presión fiscal ante un horizonte de estabilización de las tasas de crecimiento económico no sería una mala decisión a tomar desde el punto de vista colectivo. El índice de precios al consumo, el IPC, ha dejado de ser un problema. Palabras de ayer de la propia presidenta del Banco Central Europeo, en donde aparentemente está controlado. Y digo aparentemente está controlado porque a partir del 1 de agosto van a haber incorporación de aranceles, por un lado unilaterales, pero se entiende que también van a ser incrementos de costes arancelarios bilaterales. Se está hablando de un 15%, es la cifra que más o menos manejan todo, y eso lo único que significa es que por ahora quien está pagando los aranceles es la propia, o lo va a pagar es la propia economía estadounidense, porque son los productos que entran dentro del territorio americano. Cuando hay lucha arancelaria, todas las partes pierden, es decir, artificialmente se va a incrementar. Y por eso planteo que ese índice de precios al consumo, que ahora mismo pues, aparece controlado entre el 2%, y esa fue la decisión que se tomó ayer en el Banco Central Europeo de no modificar tipos de interés a la espera de que pudiera haber algún repunte para tener todavía maniobrabilidad, pues bueno, pues aparece esta circunstancia que si lo analizamos también por grupos, pues afortunadamente también el grupo de alimentación, que es el de mayor consumo inelástico y es el que donde proporcionalmente más dedicamos renta de nuestra familia,
pues bueno, pues se ha ido moderando de forma importante. Y hay otros dos componentes más volátiles, que es la energía que suministra a nuestros hogares y el combustible que le incorporamos a nuestros vehículos, que eso, bueno, dependiendo de los conflictos geopolíticos existentes, sobre todo en Medio Oriente, pues a 15 días vista, eso es como regla general, cuando ustedes escuchen que sube la cotización de Brent a 15 días vista, fíjense en la cotización del precio del combustible que le pongamos a nuestro vehículo en el surtidor y aparece un incremento. Bien. Y justamente nombro esos dos compuestos, que es la energía y el combustible, porque desaparecen de la subyacente. La subyacente elimina los componentes energéticos y más volátiles, y esta también, pues afortunadamente, se ha ido equilibrando. Lo comentaba antes, el tipo de interés, este es el Euribor, este es el reflejo. Normalmente antes que el propio Centro Europeo plantee, aparece ya el Euribor incorporándose a la nueva realidad, que es normalmente es el tipo que se suele incorporar en los créditos hipotecarios, está 0,8 puntos porcentuales por encima de lo que es el precio oficial del dinero. Esa es una de las razones por las que la mayoría de las hipotecas se hacen a tipo fijo, el 75%, a lo contrario de lo que pasaba cuando el Euribor era negativo, que era, la mayoría eran a tipo variable. Directamente tiene un efecto sobre la evolución de los créditos. Aquí es otro de los indicadores sobre los que hay que prestar atención, es decir, sigue habiendo un volumen importante de créditos que se suministra al mercado, pero se estabiliza. Mientras que el ahorro en las últimas etapas se estabiliza, pero también ha ido creciendo incluso con una menor retribución de esto. El mercado de trabajo, ayer conocimos la encuesta de población activa y obviamente hay más empleo. Desde el punto de vista de las empresas se estabilizan, es otro de la palabra estabilización es la que más vamos a ir escuchando en la mañana de hoy. Se estabilizan, en el último mes ha habido un pequeño descenso, pero siempre está en torno a los 60.000. Se logró llegar incluso por encima de las 61.000 a finales del pasado año y ahora se ha incorporado en esa cifra inicial. Los trabajadores al final desarrollan su actividad profesional en las empresas y estas se estabilizan, pues también desde el punto de vista de la empleabilidad también se hace. Aparte está, que eso lo podemos después de ver en el debate, el tiempo de trabajo, la vinculación contractual, que no un alta no significa que sea un alta jornada completa, 40 horas, total, full equip, como si no. Hay justamente muchas de las cotizaciones que no respetan ese argumento. Y el paro, que es la cara B de la ocupación, pues bueno, pues poco a poco se ha ido disminuyendo. Poco a poco se ha ido disminuyendo, pero todavía tenemos un 13,3% de tasa de paro, con puestos de trabajo sin cubrir. De hecho, es una de las características que incorporamos como algo que hay que plantear como un problema. Esto ya en lugar de paro registrado y cotización a la seguridad social, es los datos de la encuesta de población activa, sobrepasamos el millón de personas, y la población parada pues todavía está en 157.100 personas. Y la tasa de paro, como decía antes, en un 13,3. Y por último, los riesgos de incertidumbre se detecta, se sigue detectando. No es que nos hemos equivocado en tiempo a lo mejor en la urgencia, pero por dedicarnos a lo que dedicamos se ha ido retrasando, se desacelera la tasa de crecimiento económico del PIB, ya todos los operadores lo dan como hecho, tanto para el 25 como para el 26. La inflación que ahí todavía no aparece reflejada, pero sí entendemos que va a tener algún cierto repunte por la incorporación de aranceles, crecimiento de precios de la vivienda por ajuste entre oferta y demanda. Bien, eso no es lo contrario a una burbuja. Es decir, la burbuja es cuando crecen los precios porque la demanda crece. Aquí crecen los precios porque no hay oferta que lo sobrepese. La polarización en el crecimiento poblacional y el progresivo envejecimiento. Esto lo incorporamos, lo hemos detectado en otros informes y demás, pero lo incorporamos en especial manera por el debate que se está llevando a cabo en Canarias, que entendemos que no hay un problema de crecimiento poblacional, hay un problema de polarización poblacional y hay un problema de envejecimiento de la pirámide poblacional. Pirámide, por otro lado, que se llama así de forma romántica, pero ya no tiene forma de eso.
El asentismo laboral sigue en continua divergencia. Esto no es otra cosa que la constatación de un hecho. Podemos utilizar semánticas diferentes, pero hay un número creciente de personas que no acuden a su puesto de trabajo principalmente por razones justificadas, ¿de acuerdo? Nada, pero algo que las mismas razones existen en otras partes del país. Y aquí justamente se va como incrementando y divergiendo de esas circunstancias. Y como decía antes, una brecha existente entre ofertas de trabajo sin cubrir y una tasa de paro todavía de 2 dígitos. Y así todo, con todo este conglomerado, lo incorporamos dentro de nuestros modelos predictivos y seguimos manteniendo esa tasa de crecimiento esperada del 2,8 para la finalización de este trimestre, de este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Miguel. Por complementar un poco lo que decía en su informe de coyuntura José Miguel González, contarles un par de parámetros más, ¿no? A lo que ya veníamos hablando en los informes de coyuntura anteriores sobre la inestabilidad geoestratégica, con los problemas que están teniendo tanto en Israel como en Ucrania, hemos incorporado a nuestra preocupación la situación política que hay en el país, la inestabilidad, la falta de seguridad jurídica y seguridad en las inversiones, sobre todo internacionales. Cada vez que alguien presenta un proyecto, hay una serie de problemas que se ponen encima ya de la mesa. Uno es si van a cambiar la legislación a peor. Dos, si la burocracia se puede mejorar o no. Y tres, si vamos a tener más facilidades o no en la contratación laboral. En la mayoría de puntos las respuestas son negativas y eso está retrayendo la inversión extranjera. Pero a esto también tenemos digamos, incorporar un problema grave que tenemos, como bien decía José Miguel, de incremento arancelario. Las políticas que hacía Estados Unidos afectaban a las exportaciones. En Canarias no tenemos grandes problemas de exportación a Estados Unidos, directas. Indirectas puede ser que algún tema de suministro de productos que son parte de productos terminados a Estados Unidos se podían ver afectados, pero sobre todo indirectamente, si hay inestabilidad económica en los países emisores del turismo, nosotros podemos tener algún retroceso, vamos a decir así, en el número de turistas y sobre todo en el gasto, ¿no? Esto ya es un problema porque además si al final Europa va en la línea de compensar ese 15% de Estados Unidos también a las importaciones, pues obviamente va a haber un encarecimiento de los productos y eso va a ir directamente a la inflación. Y con eso enlazo con el problema de la vivienda. Quiero dar un mensaje contundente con el tema de la vivienda. A través de los salarios, los empresarios no vamos a solucionar el problema de la vivienda que hay en Canarias ni el problema de la vivienda que hay en España. Es absolutamente imposible. Entonces, aquí lo que hay que analizar es qué es lo que está pasando, por qué un gobierno que está en lucha permanente contra la inflación, según dicen, está aumentando los aranceles en un 15%. ¿Por qué no se dan soluciones de abaratar el coste de la energía? ¿Por qué no se evalúan de manera mejor cuál es el impacto que está teniendo la ley de arrendamientos urbanos? ¿Por qué el gobierno no está haciendo vivienda pública? ¿Por qué no está propiciando la colaboración público-privada para la construcción de nueva vivienda? Y eso sin duda, con esas medidas que no son de coste presupuestario prácticamente ninguna, tendríamos dinamizada con más oferta en el mercado inmobiliario y estoy seguro que los precios bajarían de manera inmediata. Por lo cual, como les decía, nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad cuando es claramente nosotros estamos llegando a muy buenos acuerdos. Los acuerdos de cierre del primer trimestre de los convenios colectivos está por encima de la inflación. Y también, y hablando de la inflación, tenemos que darnos cuenta de que ya el Banco Central Europeo ayer ha decidido parar las bajadas de tipos de interés porque ya la inflación está controlada en torno al 2%, por lo cual tendrá que tomar decisiones del impacto de los aranceles. ¿Qué va a hacer? Si va a dejar que el mercado los absorba o va a intervenir dinamizando o parando el consumo, según entiendan los economistas que tengan que hacer. Luego también queríamos hacer un poquito de hincapié en esa
exposición que hacía el informe de coyuntura que hacía José Miguel sobre la población. Como bien dice, cada vez hay más población envejecida, tanto en España como en Canarias, y eso nos lleva a poner una alarma encima de la mesa, que es que el envejecimiento de la población conlleva más gasto social, más gasto sanitario y más gastos en pensiones. Y que si no tenemos presupuestos generales del Estado y si no tenemos una política presupuestaria, arancelaria, fiscal adecuada y proporcional, la tendencia es a que siga subiendo la presión fiscal con cambios impositivos y con creación de nuevos tipos que nosotros, como saben, estamos totalmente en contra, sobre todo porque a todas estas políticas que antes hablaba en la vivienda, yo creo que también tenemos que estar evaluando que el gobierno de Canarias tiene un compromiso con la sociedad, no solamente con los empresarios, de bajar el IJIC. Y este es el penúltimo presupuesto que va a hacer en esta legislatura y tiene que empezar a tomar una decisión clara sobre si va a acometer esa necesaria bajada de los tipos del IJIC o tiene una razón que nos explique del por qué no lo hace. Y dicho eso, pues las preguntas que ustedes tengan, pues las responderemos yo. Bueno, que tampoco es cuestión. Bueno, La- Disculpa. De darse esos efectos de los aranceles, aplicarse a partir del 1 de agosto, ¿cuándo empezaríamos? Ya sé que no hay ¿no? una fecha determinada, pero ¿cuándo podríamos empezar a ver esos efectos en esos mercados emisores, por ejemplo, Alemania y demás, los que son a lo mejor más industrializados y son más afectados? Eh, Luego en nuestro sector turístico, al final y en nuestra economía. Hombre, los modelos predictivos lo que te plantean es que ya a corto plazo, sobre todo Alemania, está teniendo una actitud algo más moderada en lo que a su optimismo se refiere, obviamente pues también por los problemas internos que tiene, sobre todo de energéticos, ¿no? Del coste de la energía. A partir de ahí, claro, extrapolar lo que sucede fuera de aquí a lo que sucede aquí en Canarias, por ejemplo, la gestión de stock, tenemos un estocaje diferente. Entonces, el impacto a modificaciones de precios internacionales aquí está algo más ralentizada, justamente porque aquí todavía tiene suministros anteriores. En industrias como la alemana es prácticamente primera entrada, primera salida. Por lo tanto, entiendo que puede ser inmediato. Lo que ocurre es que la traslación a economías como la Canaria sería algo más dilatada. Pero se puede decir que ya la campaña de verano está completamente vendida, ¿no? Está completamente ya trasladada y la incertidumbre comenzaría a ser en nuestra denominada temporada alta. Lo que ocurre es que ahí tal vez también se vea algo invisible el impacto, porque también se eliminan todos los competidores que tiene Canarias, los principales, o sea, se elimina, se minimizan los competidores del mismo sector del arco mediterráneo, tanto los nacionales como internacionales. Pero a finales de año ya podríamos tener algún tipo de previsión de qué es lo que pudiera afectar, aunque todavía quedan unos 15, bueno, 6 días, 6, 7 días, pues para que lleguen a buen término las negociaciones e intentar evitarlas, que todo parece indicar que la famosa cifra del 15% es la que nos vamos a tener escrita, tatuada en los informes. ¿tú querías plantear algo, Eduardo? Sí, bueno, no sé si tú puedes aportar también o alinear lo que voy a decir con el informe. El lunes lanzamos una nota de prensa con las conclusiones del análisis semestral del proyecto Construyendo Futuro, Ujú. que hace un seguimiento de las infraestructuras más importantes de la isla de Tenerife, donde lamentablemente pues hemos ratificado que no solamente no vamos a mejor, sino vamos a peor, ¿no? El 75% de las infraestructuras que se están acometiendo, con un importe superior a 10.000 millones de euros, o no han avanzado o solo lo han hecho en fase de planificación, gestión, petición de ofertas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un potencial de mejora de nuestro PIB si fuéramos capaces de ejecutar toda la obra pública que está prevista, que además resolverá problemas de cohesión, resolverá problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Y lamentablemente lo que estamos es retrocediendo en el nivel de avance que ya teníamos del año pasado.
Muy bien. Bueno, antes cuando hablaba de infraestructura y consumo de cemento estaba relacionando ambos conceptos. En el día de ayer o hace 2 días fue la inauguración de la apertura de una rotonda. No, eso, que sea noticia es lo raro, quiero decir. ¿Por qué? Porque en ese seguimiento lo que hacemos es que administrativamente sí hay avance, es decir, se mueven los papeles de departamento en departamento, pero las personas que se desplazan desde sus hogares a sus centros de trabajo todavía continúan dentro de los embotellamientos y atascos de tráfico. Eso, junto con eso, te condiciona la distancia de dónde trabajas a dónde vives, eso condiciona mucho la aceptación de ofertas. Y otro es lo que comentaba ahora mismo tanto el secretario como el presidente, el ámbito de la vivienda. Es decir, como vives fuera, lejos de donde trabajas y además tienes congestión, pues son dos obstáculos que no son nada caprichosos el quejarse de ellos, sino simplemente que serían dos de los nudos gordianos que habría que desentumecer, pues para que esa brecha entre puestos de trabajo ofertados y tasa de paro más alta, pues tal vez sea una de las medidas, no la única, pero que coadyuvaría a minimizar esa brecha. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, buen verano y nos vemos en el próximo informe.